insulina que tiene. O sea, cuántas unidades, por cada unidad de insulina que se aplica, cuántos miligramos sobre decilitro le disminuye la glucosa, para poder hacer las cuentas en METs de cuánta glucosa va a consumir y entonces poder hacer el ajuste para disminuir la dosis de insulina, disminuir o evitar el suministro de insulina antes del ejercicio. Ahora, la insulina se absorbe por capilaridad y según el flujo o el suministro de sangre que hay en la región en donde se administra la glucosa, será la velocidad en la que se absorbe. Entonces, si nosotros aplicamos la insulina en el tejido adiposo, no sé, de la cadera, o sea, en el tejido adiposo a un lado del trocánter, y mandamos a la persona a correr, o la persona va a correr, la cantidad de flujo sanguíneo en la zona va a estar aumentada y la velocidad de absorción de la insulina se va a elevar. ¿Sí? Bueno, a mayor intensidad del ejercicio, el incremento hormonal de cortisol, catecolaminas y glucagón que normalmente se produce durante el ejercicio se ve incrementado en condiciones de hipoinsulinemia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, aquí el problema es que están las hormonas contrarreguladoras, que son estas, del cortisol, catecolaminas y glucagón, que son antagonistas de la insulina, ¿no? Todas estas son hormonas catabólicas, y si tenemos en sangre insulina, se va a inhibir la respuesta de estas hormonas. Pero si no hay insulina, o sea, si hay hipoinsulinemia, estas van a actuar con más intensidad. Recomendaciones generales para los pacientes con diabetes tipo 1. Todos los niveles de actividad física, incluyendo las actividades placenteras, el deporte recreacional o de competencia, pueden realizarse por los pacientes con diabetes que no tengan complicaciones y que tengan un control óptimo de la glucosa. ¿Sí? Dado que el ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina, es importante que las personas con diabetes tipo 1 ajusten sus necesidades nutricionales y de insulina. Es importante el monitoreo regular en los niveles de glucosa, discutirlo con el equipo de salud. Esto quiere decir que nosotros seremos parte de un equipo, ¿no?, para desarrollar algoritmos de tratamiento individualizado que mejoren el desempeño y la seguridad. ¿Vale? Entonces, si se fijan, la indicación de ejercicio en pacientes con diabetes tipo 1 es súper individualizada y súper personal. Cada paciente nos va a exigir una indicación diferente. En general lo hacen, pero en la diabetes tipo 1 son todavía más la cantidad de datos que debemos analizar para poder prescribir el ejercicio. ¿Regresas? Sí. ¿Esa línea, por favor? Dice que es deporte recreacional, o de competencia. Es que ese aspecto del de competencia, yo creo que es un dato que hay que tocar serio, porque durante la competencia los niveles de intensidad son variables. Tanto puedes estar muy tranquilo, como por ejemplo un portero, como puedes incrementar de súbito tu intensidad, y obviamente tiene sus efectos que no son tan buenos. Entonces, un plan de entrenamiento y se va conociendo cada vez. Sí, pero en la competencia siempre es diferente. O sea, por eso el deporte, en una de las guías que acabo de checar, te dicen que el deporte de competencia en un paciente con enfermedad crónica, sobre todo cardiovascular o de tipo metabólica como la diabetes, de preferencia el deporte competitivo no lo haga. Puede ser actividad física y tal vez deporte recreacional, siempre y cuando cumplan los preceptos que comentas abajo, bien controlado y sin complicaciones. Pero deporte de competencia... Hay varios campeones olímpicos con diabetes tipo 1. No son raros. Depende mucho del control que lleven. Depende mucho del control, y a ver, hay una serie como de lineamientos generales, como por ejemplo que siempre se inyecte la insulina a la misma hora, que siempre coman más o menos lo mismo en los mismos horarios, o sea, que se hagan muy disciplinados en todos los aspectos del entrenamiento para que se haga previsible la respuesta, ¿no? Y aquí hay una cosa, cuando hay insulina en sangre, la respuesta de las contrarreguladoras, que veíamos hace rato, cortisol, etcétera, se ve bloqueada por la presencia de insulina.
Si baja demasiado la insulina, entonces la respuesta va a ser exagerada y va a producir hiperglucemia. Entonces necesitan ellos tener un conocimiento muy fino de su metabolismo. Y lo justificas con lo que comentabas, para que una persona esté en competencia, tiene que estar condicionado a sustituir con el equipo de salud, o sea, multidisciplinariamente para que tenga ese control generalizado. Y como mencionas, hay olímpicos por algo, ¿no? Así es, sí, o sea, tienen que discutirse con el equipo de salud, ¿no? Sí, en la primera diapo está el logo de una asociación de deportistas con diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2. Aquí no hay médico que no sea experto en diabetes tipo 2. ¿Cómo tratamos la diabetes tipo 2? Que es este equilibrio, desequilibrio entre la producción de insulina y la resistencia a la insulina. Bueno, hay varios escalones de tratamiento, varios niveles. Este es el recomendado por la Asociación Americana en conjunto con la Europea, y es una publicación del 2013, aunque el consenso es desde el 2012. Entonces dice que lo más importante es el estilo de vida, un estilo de vida saludable. Estilo de vida saludable quiere decir un programa de educación en nutrición, control de peso y ejercicio. Y ejercicio más de 150 minutos a la semana. Nosotros no podemos llegar y decirle a la gente, soy médico del deporte, usted debe hacer más de 150 minutos de ejercicio a la semana. Pues no nos ganamos la consulta. Pero esta es la base del tratamiento. Sobre esto se va a agregar lo demás, pero sin esto no hay tratamiento posible. ¿Vale? O sea, si no hay control de peso, una alimentación saludable y un programa de ejercicio saludable, no solo para la diabetes, no hay persona que se pueda mantener sana por mucho tiempo. Eso es fundamental para la vida. Ahora, entonces, si cumple el estilo de vida y la hemoglobina glucosilada se encuentra dentro de los objetivos, entonces pues lo único que toca es echarle porras al paciente y decirle, bien, vas muy bien, échale ganas, vamos más, ¿no? Pero si la hemoglobina glucosilada está por arriba del objetivo después de 3 o 6 meses de tratamiento con puro estilo de vida, entonces al estilo de vida le agregamos metformina, ¿sí? O bien, si la persona no tiene una buena adherencia al estilo de vida, pues de una vez metemos metformina. O si hay una hipoglucemia moderada, metemos metformina, ¿sí? Estilo de vida más metformina es el primer escalón, es la monoterapia. Si la hemoglobina glucosilada está arriba del objetivo, más o menos 3 meses después, entonces podemos añadir sulfonilureas, diazolidinedionas, inhibidores de la lipeptidasa 4, análogos del péptido similar a la aspirina 1, o añadir insulina. Esta es la terapia doble, es el siguiente escalón, ¿sí? Si la hemoglobina glucosilada está arriba después de 3 meses, entonces podemos añadir cualquiera de estas cosas. Entonces, aquí el chiste es que lo que nosotros añadamos tenga acciones diferentes, ¿no? Tenga sitios de acción distintos. Entonces, y si después de 3 meses ya en el tercer escalón no funciona, pues entonces hay que poner insulina en múltiples dosis diarias o iniciar insulina si no se había iniciado, ¿no? O intensificar el régimen de insulina. Entonces este es así como ahí está. Pero ¿qué herramientas terapéuticas tenemos? La metformina, ¿qué hace? Disminuye la resistencia a la insulina, disminuye la liberación hepática de glucosa, aumenta el uso de glucosa periférica, aumenta el intercambio de glucosa entre el intestino y el hígado, ¿sí? Disminuye la hemoglobina glucosilada entre 1 y 2%. Fíjense, chéquenlo, entre el 1 y el 2%, porque es de las que tienen mejor eficiencia junto con las sulfonilureas
pero si se fijan, ninguna de las otras, ¿no? Las tiazolidinedionas, y eso veremos porque esto está muy manejado por Defronso, que vende tiazolidinedionas, entonces pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Va. Entonces, bueno, de este lado tenemos las acciones, de este lado, ¿qué precauciones debemos tomar? ¿Cuál es el efecto en términos de hemoglobina glucosilada? ¿Cuál es el efecto en términos de la glucemia en ayuno? ¿No? Decíamos, Alan, que la glucosa en ayuno es dependiente de qué órgano, de la sensibilidad de la insulina del hígado. Como escuché que habías dicho hace rato, seguro se lo sabe. Entonces, tenemos metformina, sulfonilureas, meglitinidas, que pueden sustituir a las sulfonilureas. O sea, estas dos funcionan de la misma manera, pero en receptores diferentes, ¿no? Las gliptinas o inhibidores de la dipeptidasa 4, tiazolidinedionas o glitazonas, que en estas, en algunos lugares ya las quitaron, en otras se siguen dando. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, que estas tienen el problema de que si la persona consume más de 80 gramos de glucosa en el mismo tiempo, ya no sirvió para nada más para dar malestares intestinales. Bueno, estas eran las vías, la vía oral, y por inyección subcutánea tenemos los agonistas de receptores de GLP-1 y las insulinas, ¿no? La terapia o el fármaco de oro pues es la insulina para el control de todas las diabetes. Pero bueno, sin embargo hay algunos fármacos que hay en Estados Unidos, pero que no hay en Europa, como los agonistas de dopamina 2 con la bromocriptina, que se debe consumir en las primeras 2 horas a partir de que uno se levanta, que regula el metabolismo por la vía hipotalámica, aumenta la secreción de insulina y activa los receptores dopaminérgicos, pero si se fijan, sus efectos son de disminuir entre 0.6 y 1.2 la hemoglobina glucosilada, o disminuir en 1.3 la glucemia en ayuno. Bueno, este es en milimoles. En miligramos por decilitro disminuye entre 18 y 23 los niveles de glucosa en ayuno. El secuestrador de ácido biliar, que se debe consumir con una dieta bien balanceada y del que realmente no se sabe gran cosa de cómo actuar, ¿no? Todos tienen interrogación. Lo único que se sabe es que disminuye las LDLs. Y análogos de amilina, que se administra por inyección subcutánea con todos los alimentos. Esta es la batería farmacéutica que tenemos para tratar la diabetes. ¿Y el ejercicio? ¿Qué hace el ejercicio? ¿Qué efectos tiene el ejercicio en la terapia? Aumenta la expresión de los GLUT4, que ya vimos que hacen y que son fundamentales. Mayor actividad de enzimas involucradas en el transporte de glucosa. Aumenta la vascularización del músculo. Hay mayor actividad de la glucógeno sintetasa, la construcción muscular por sí sola, la contracción muscular por sí sola, activa el transporte de glucosa independientemente de la acción de la insulina. Esto es súper importante. O sea, la sola contracción mete glucosa. Existe un mecanismo inmediato dependiente de la contracción muscular, y un mecanismo a mediano y largo plazo que es dependiente de la acción de la insulina, que es donde se ve reflejada la expresión del GLUT4. A ver, aquí cuando uno hace ejercicio, la expresión del GLUT4 es inmediatamente aumenta, pero dura 8 horas. No es así como que, uy, ¿cuánto GLUT4 traigo todo el día? Entonces, bueno, efectos del ejercicio contra consejo en el tratamiento de la diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Este es un estudio que se hizo en Italia con miles de pacientes en todo Italia, ¿no? Es uno de los estudios más importantes para ver la función o el efecto que tiene el ejercicio en el control de las variables más importantes de la diabetes. ¿Cuáles son los objetivos? Mantener la hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5, triglicéridos debajo de 150 miligramos sobre decilitro, colesterol total debajo de 175 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL arriba de 40, colesterol LDL debajo de 100,
presión arterial sistólica debajo de 130 y presión arterial diastólica debajo de 80. ¿Sí? Estos son los objetivos que ellos se pusieron y las variables que dijeron, vamos a ver qué es mejor, decirle a la gente haga ejercicio o traer a la gente al centro de salud y supervisar el ejercicio. ¿Hay diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, su hipótesis es que sí. Vamos a ver si encontraron algo, ¿no? Ahora, es importante aclarar que en estos no hay un grupo de sedentarios. O sea, el control es control contra consejo. Sí. El grupo control son las personas que llegaron y que le dijeron, mire, usted necesita hacer al menos 30 minutos de ejercicio 5 veces al día y comer de esta manera, o sea, pura orientación. Los que lo hicieron de manera no supervisada. Los que lo hicieron de manera no supervisada, pero que tenían el consejo, ¿no? O sea, que les decían, los orientaban en qué era lo que tenían que hacer. Y el grupo de ejercicio son los que fueron a los centros de salud y se les supervisó el ejercicio. ¿Quién lo supervisó? Residentes de medicina del deporte en algún centro de salud. ¿En serio? No, los médicos generales de los centros de salud. Eran médicos generales. ¿Y cuánto tiempo duró el ejercicio? 12 meses, un estudio de 12 meses. Entonces pues echaron, durante un año iban 3 días de la semana. Entonces, y se hizo en todo el territorio italiano y son miles de pacientes. Entonces, bueno, aquí tenemos el control basal, control a los 12 meses, el valor de P de la variación a los 12 meses entre control y control. O sea, funciona o no funciona el solo consejo entre el basal y a los 12 meses, ¿no? Pues aquí hay uno que sí, que es el LDL abajo de 100. ¿No? O sea, fíjense, al inicio el 21% de los pacientes estaban con LDL abajo de 100 y a los 12 meses de consejo, solo consejo, el 34% tenían LDL debajo de 100. Este es significativo, ¿no? Es el único significativo. Pueden tomar la sistólica, pero como no son condiciones sociales sino biológicas, pues apenas entra, ¿no? Aunque es .06, sí, tomemos la sistólica. Luego, este es el ejercicio basal y el ejercicio a 12 meses. ¿Hicieron ejercicio o no hicieron ejercicio a los 12 meses? Y el valor de P. Ejercicio supervisado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? ¿Cuáles? Colesterol total, HDL, LDL, sistólica y diastólica. Y aquí no alcanzo a ver, pero también. No, es .001. Aquí está. ¿Vale? Entonces, bueno, y ya para comparar control y ejercicio a los 12 meses, ¿no? Que es realmente lo que había que comparar, vemos que es significativa prácticamente en todas, excepto en los niveles de triglicéridos, y aún hay una P de 30, de .30, pues es orientadora, ¿no? Como que si creces el estudio a lo mejor te da la significancia. Y pues ahí está, sí sirve, ¿no? Sí sirve no solo indicar el ejercicio, supervisarlo, dirigirlo, mantener los cambios. ¿Por qué sirve? Porque actúa aquí. ¿Qué tipo de ejercicio manejaron hoy? Es mixtos, aeróbico, anaeróbico. Normalmente es aeróbico y cosas. Sí. Y solo 3 días a la semana. Eso es algo que llama la atención porque se logra un efecto muy importante con solo 3 días a la semana, con ejercicio aeróbico entre el 40 y el 60% del consumo máximo de oxígeno y ejercicio de fuerza al 60% de la repetición máxima. O sea, no fueron ejercicios de alta intensidad. Pero es que 3 veces a la semana yo creo que representa más de los 150 minutos que te pide la guía, ¿no? O sea, les pones 1 hora de ejercicio, 50 minutos. 50 minutos. Y completas 150, o sea, parece poco. 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Sí, pero completo, porque su criterio fueron 150. Exacto. De hecho, su criterio fue en mes, pero
Entonces ya es meternos. Sí. Otro día exponemos el artículo. Y de hecho también hay que ver cuántas calorías por sesión, porque también ese es uno de los objetivos. Normalmente son 900 a la semana aproximadamente, y 300 en cada sesión, por ejemplo, ¿no? Y aquí probablemente alcanzaron ese valor. Yo encontré algo como 3 sesiones semanales mínimo. Sí. Ahora, no, Más de 2 días consecutivos, nivel de evidencia. Sí, que esas son las recomendaciones del colegio. Exactamente. no había comparativos, por ejemplo, con los inhibidores del cotransportador 2 de sodio a nivel renal. Hay un nuevo medicamento que está, bueno, que ahorita tiene como 2 años en el mercado. Ajá. No sé si ya lo hayan incluido, porque bueno, ya en Europa ya tiene No. un ratito, No, pero no venía nada. Ya. no venía reportado. Pero bueno, entonces, esta diapo está aquí otra vez para recordar cuál es la fisiopatología de la diabetes en términos de la resistencia a la insulina, para que tengamos claro que el tratamiento a través del ejercicio pega directamente aquí. Esto es músculo esquelético. Esta es un esquema muy simplificado, aunque no lo parezca, pero sumamente simplificado, de los procesos metabólicos en el interior del músculo esquelético. ¿Y qué hace el ejercicio entonces? Captación de glucosa en reposo y durante el ejercicio en cicloergómetro en función del tiempo y la intensidad. Se sube una persona a un cicloergómetro y se le dan distintas resistencias: 65 watts, 130 watts, 200 watts. Esto es lo que capta de glucosa en función del tiempo, a los 10 minutos y hasta los 40 minutos. ¿Sí? Esta es la captación de glucosa en una pierna. Milimoles de glucosa por minuto. Entonces, el efecto es impresionante. ¿Qué hace el ejercicio? Ejercicio, sedentarios, contenido de GLUT4 en el gastrocnemios. Sedentarios, bolitas blancas. ¿Puedes regresar a la Claro. ¿Dónde está la intensidad? Aquí es 200. Pero ¿quién te aguanta 200 watts por 40 minutos? requiere una condición física. Y recordemos la población europea, no es la misma que para nosotros. La mayoría de ellos son muy activos siempre. Entonces, bueno, esta es la adaptación al ejercicio, ¿no? Los niveles de GLUT4 en diversos tipos de fibra musculoesquelética antes y después de un entrenamiento corto de baja intensidad. Entrenamiento corto y de baja intensidad, uno solo, y hay diferencia entre después del entrenamiento y antes del entrenamiento. En las fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2A. La expresión de GLUT4 en el vasto lateral, sin ejercicio, con ejercicio y 10 minutos después del ejercicio. Que diga 10 días después del ejercicio. ¿Sale? Entonces, 10 días después, cuando se supone que los GLUT4 tienen una vida media de 8 horas. Eso es lo que dura ese GLUT4 expresado. Pero la maquinaria que expresa el GLUT4 ya está echada a andar. Y 10 días después todavía es más que sin ejercicio. El ejercicio aeróbico de intensidad moderada mejora los niveles de glucemia y la acción de insulina de forma aguda. El riesgo de hipoglucemia inducida por ejercicio es mínimo si no se utiliza insulina exógena o secretagogos. La hiperglucemia transitoria se puede presentar después de realizar actividad física de alta intensidad. ¿Por qué? Por las hormonas contrarreguladoras. Que eso ya lo vimos. No sabía si era prudente o no poner esa foto, pero es un ejercicio de fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ejercicio de fuerza? Aquí algo que les quiero compartir, igual y no es importante, pero en inglés, resistance es fuerza, no es resistencia. ¿Vale? Luego tendemos a traducir directo de ejercicio de resistencia, cuando dice
En inglés a lo que se refiere es ejercicio de fuerza. Y en español la resistencia es más bien la cantidad de repeticiones que puede hacer. Va. Disminuye la glucemia en ayuno 24 horas después del ejercicio. Este es uno de los fundamentos más importantes de por qué prescribir ejercicio de fuerza en personas con diabetes. Si nosotros queremos controlar la glucemia en ayuno, necesitamos ejercicio de fuerza. El ejercicio aeróbico no es suficiente. La combinación de ejercicio aeróbico y de fuerza es la forma más efectiva de lograr el control de la glucemia, más que cada uno por su lado, ¿no? O sea, es mejor combinar ejercicio aeróbico y de fuerza que solo de fuerza o que solo aeróbico. ¿Va? Bueno, esa muchacha difícilmente tendrá diabetes tipo 2, pero puede tenerla tipo 1. Realizar ejercicio aeróbico de moderada intensidad al 40-60% del consumo máximo de oxígeno, que ya todos sabemos cómo sacar el consumo máximo de oxígeno, porque es una tarea que ya nos sacaron, que ya matamos. Entonces, entre moderada, que es del 40-60%, a alta, 60%. Ahora, algo aquí importante, el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca suelen coincidir en personas con una capacidad física más o menos estándar, ¿no? O sea, no sedentario y no deportista. En personas con diabetes, la diferencia entre el consumo máximo de oxígeno y la frecuencia cardíaca máxima es brutal. O sea, es muy amplia el rango. Entonces, prescribir ejercicio a partir de la frecuencia cardíaca en una persona con diabetes es errar de cabo a rabo, ¿no? O sea, es disparar disparar una pistola con un visor de resortera. Lo puedes dar a cualquier lado, ¿no? Durante al menos, decíamos, intensidad a esta intensidad, entre el 40 y el 60 o más del 60, por lo menos 150 minutos a la semana. Durante al menos 3 días de la semana, 30 minutos, 5 días a la semana, o bien 60 minutos de actividad vigorosa, de 20 minutos, 3 días a la semana, o medido en METs, entre 500 y 1000 METs a la semana. Por ahí tengo un articulito que, si quieren, se los paso, que dice por qué los METs no ajustan para todos, pero siguen siendo una buena medida, ¿no? Un buen parámetro. Ahora, este ejercicio no debe superar 2 días consecutivos entre los días, que era lo que comentaba Marta hace un momento, y estos son datos sacados del posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte ante el ejercicio en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Bueno, además de esto, se debe promover aumentar la actividad física no estructurada total. Aparte del ejercicio, usa las escaleras, no usa los elevadores. El control de la televisión. Así es. Por si a alguien se le ha pasado cómo calcular el consumo máximo de oxígeno o se fue a las pruebas de pista y campo o algo así, que la medición directa, bueno, una forma de un cálculo indirecto del consumo máximo de oxígeno es con una fórmula súper facilita, que es 15 por el resultado de la frecuencia cardíaca máxima sobre la frecuencia cardíaca de reposo. Esta es una formulita, ya tiene sus 11 años de vigencia y sigue estando. Indirecta, claro. Bueno, para que vean que también hay para las compañeras, realizar ejercicio de fuerza moderada al 50% de la repetición máxima o vigorosa entre el 70 y el 80% de la repetición máxima. Al menos 2 a 3 días por la semana. Cada sesión debe incluir al menos entre 5 y 10 ejercicios que involucren grandes grupos musculares del tren superior, inferior y tronco. Involucrar de 10 a 15 repeticiones aquí en clase. Aumentar la carga progresivamente. Y algo que hay que considerar como una sugerencia, o algo que al menos hay que tomar en cuenta, es que se ha visto que los ejercicios con predominio de ejercicios excéntricos inducen daño muscular. Esto
hay que tomarlo con reserva porque son justamente este tipo de ejercicios los que más favorecen la formación de músculo. Pero son los que más favorecen la formación de músculo porque son los que más fibras rompen. Entonces hay que cuidar el equilibrio. O sea, no es estos ejercicios están proscritos. Es solo que el plan de ejercicio no esté basado en ellos. Puro ejercicio excéntrico. Antes de la una. Los excéntricos, o sea, o ejercicios de pesas, pero sobre todo con poleas. Ajá. Que te jalen. Cosas que tú venzas la resistencia, que te va venciendo, que vayas modulando. La barra. ¿Saben cómo calcular la resistencia máxima? Pues, La repetición máxima, perdón. pues el peso Resistencia máxima. Resistencia máxima. En la que llega un ¿Total? Simplemente lo intentas, a ver cuánto puede cargar una sola repetición. Pero bien, ese es el bien hecha, ¿no? O sea, el máximo. Se supone que vas probando y a donde fue lo más que pudiste aguantar, esa es tu resistencia máxima. El problema de ese método es que aumenta mucho el riesgo de lesión muscular. Justo porque estás llegando a tu límite. Entonces, bueno, debe haber alguna manera, ¿no? De saber. 5, 10, 15, 20. Se supone que es la forma progresiva hasta que el paciente diga, ok, creo que esta la puedo hacer. Ok, va. ¿Lo regreso? No. Quiere ver al chico. Es que se parece a un compañero que tenemos. No sé quién, me recuerda a alguien. ¿Quién será? Bueno, el cálculo de la repetición máxima. Hay dos fórmulas. La de O'Connor, bueno, hay más, pero a mí me parecieron importantes estas dos. Porque esta de O'Connor es cuando el sujeto hace más de 10 repeticiones con un peso asignado. Y esta es para cuando el sujeto hace menos de 10 repeticiones con un peso asignado. Se supone que el peso debe ser lo más cercano a una repetición máxima, ¿no? O sea, pero si no llegaste a la repetición máxima, pues bueno, ¿cuántas veces puedes repetir esa carga? Entonces, bueno, aquí es la carga por 1 más la cuarta parte de las repeticiones realizadas, ¿no? Cuando son más de 10 repeticiones las que se pudieron hacer. Y este es el peso que se cargó entre 1.0278 menos 0.278 veces las repeticiones realizadas. Ahora, estos son métodos de aproximación. El estándar de oro es la repetición única, máxima, ¿no? Una sola, pero para evitar la posibilidad de lesiones, bueno, pues están estas fórmulas que orientan a cuál es la repetición máxima. Que además a partir de aquí puedes poner ese peso y ver si realmente puedes una de esas, ¿no? O no puedes ni levantarla, o te tienen que levantar a ti después. ¿Sí ya? Se debe incluir entrenamiento de flexibilidad como parte del programa de adecuación y actividad física. El programa de flexibilidad, los ejercicios de flexibilidad no son o no se ha visto que tengan beneficios en términos del control metabólico en la diabetes. Pero la flexibilidad es fundamental en la calidad de vida de los pacientes. Ejercicio en condiciones no óptimas. ¿Qué hacer si hay hiperglucemia, si hay hipoglucemia? Si hay hiperglucemia, en personas con diabetes tipo 1, se debe posponer el ejercicio si la glucemia es mayor a 250 y hay cetosis, ¿sí? O en ausencia de cetosis, pero con glucemia arriba de 300. Aquí se supone que se deben extremar precauciones. Lo mejor es que la persona esté bien hidratada y no haga ejercicio. Pero si quiere hacer ejercicio, bueno, lo puede hacer, pero extremando las precauciones. En individuos con diabetes tipo 1, la actividad física vigorosa está contraindicada en presencia de cetosis. En personas con diabetes tipo 2 que presenten glucemia mayor a 300, se debe promover la hidratación y evitar la actividad física de alta intensidad.
O sea, aquí sí pueden hacer ejercicio, pero no puede ser de alta intensidad. Eso es muy difícil porque es como salir a cetosis si no tenemos un glucómetro que mida grupos electrónicos. El tema de cetosis no se formulan. Sí, con el aliento. O sea, se supone, a ver, estas son las recomendaciones igual del Colegio Americano, que pues tiene su laboratorio en la pista de todas las... Claro, ¿no? O sea, pero nosotros sí. ¿cómo medimos cuerpos electrónicos en la sangre? Pues se supone que una persona con diabetes que hace ejercicio, o sea, si tú tienes un atleta con diabetes tipo 1, sí, lo ideal es que tenga su glucómetro con tiras para medir cetonas. Porque además el diabetes tipo 1, no solo para el ejercicio, en general es fundamental saber si hay o no hay cetonas, ¿no? Sí. En el diagnóstico, por ejemplo, de diabetes gestacional, algo que se utiliza, o sea, cuando ya hiciste la prueba de tolerancia a la glucosa y no encontraste nada, pero hay algo y tú dices, es que ese chamaco está creciendo muy rápido, yo digo que esta mujer tiene diabetes, lo que hace es una prueba de cetonas en orina. Y si hay cetonas en orina al amanecer, le das tratamiento porque seguro. Entonces aquí en todo caso nos serviría cargar nuestro Labstix y tomarle... El problema con el Labstix es que tarda 2 o 3 horas en manifestarse. Pues según los cuerpos cetónicos en los Labstix, de hecho aquí traigo unos, a los 60 segundos, a los 60 segundos ya son positivos. Es el tiempo de medición. Sí, el tiempo de medición del Labstix. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre que está las cetonas en sangre y se desechan a la orina? O sea, entre 1 y 4 horas. En todo caso es un rango muy amplio. Entonces, no, sí, ya le hice su Labstix y no tiene cetonas. El aliento es de alcohol, pues córrele, ¿no? Pero no era una manzana pasada lo que se comió. Era sidra. Entonces, lo ideal es, en esos casos, a ver, aquí estamos hablando que si va a hacer ejercicio de alta intensidad, lo más probable es que sea un deportista de competencia. Y en ese caso sí vale la pena pues tener todo tu equipo para poderlo orientar y que pueda hacer su entrenamiento regular con todas las precauciones para él y para el equipo. Y bueno, si hay hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 2 controlados con estilo de vida nada más, y la posibilidad de hipoglucemia por ejercicio es muy pequeña. En pacientes tratados con secretagogos o insulina, la actividad física puede complicar el manejo de la diabetes, y niveles pre-ejercicio menores a 100 miligramos sobre decilitro en estos pacientes, en pacientes tratados con secretagogos, se recomienda el consumo de 15 gramos de carbohidratos previo al inicio de la actividad física. Entonces 3 galletitas marías, o sea, media manzana, ustedes consideren que son 15 gramos de carbohidratos. Ejercicio en sujetos con enfermedad vascular como complicación de la diabetes. ¿Qué hacemos? Si tiene angina de pecho, pues el ejercicio se debe realizar en un programa supervisado de rehabilitación cardíaca. Sí. Sería como muy mala leche ponerlo a correr en la pista de águilas blancas. Si hay enfermedad arterial periférica, aquí sí, con o sin claudicación intermitente y dolor en las extremidades durante la actividad física, la caminata de intensidad baja, moderada o el uso de manivelas o de ejercicios cíclicos mejoran la movilidad, la capacidad funcional y tolerancia al dolor por el ejercicio. Entonces en ello sí está indicado el ejercicio. Ahora, en pacientes con neuropatías periféricas, estos son los puntos de sensibilidad, ¿no? para neuropatía. Les paso una técnica mexica al costo. Una escoba de estas de varitas de plástico y un portaagujas. Cogen la varita, una báscula de cocina, cortan más o menos a lo largo de un dedo, presionan en la báscula y si hasta alcanzar 10 gramos de presión. Cuando la varita ejerza 10 gramos de presión, ahí la dejan y con esa misma van y hacen las pruebas en estos puntos.
para ver si hay neuropatía. Sí, porque las que, bueno, a nosotros que trabajamos aquí en Secretaría de Salud, nos dan una sola. Y esas son desechables. Estas deben ser, sí, son para Para el un solo paciente. paciente. Entonces, pues si te compras una escoba que te cuesta 20 pesos, con esa escoba haces, ¿qué te gusta? 1000 diagnósticos. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, el ejercicio de intensidad moderada puede ayudar a prevenir el inicio de la neuropatía periférica. Cualquier persona con una lesión en pies, herida o úlcera debe restringir los ejercicios a aquellos que no supongan una carga para la zona. Y bueno, otras condiciones a considerar: neuropatía autonómica, retinopatía, nefropatía y microalbuminuria. Estas patologías o estas complicaciones de la diabetes pues, se deben de tomar en cuenta en la prescripción del ejercicio, ¿no? O sea, cuando llega un paciente con diabetes y nosotros vamos a prescribir el ejercicio, antes de prescribir ejercicio tenemos que hacer una valoración clínica completa, ¿no? Y pensar en términos médicos la fisiología y la fisiopatología de la diabetes, los efectos del ejercicio, qué efectos tienen los ejercicios de baja, de moderada o de alta intensidad, aeróbicos, de fuerza. O sea, aquí es donde ya necesitamos sintetizar todo lo que sabemos y ponerlo al servicio de un paciente.